Es un gustazo traerles esta enorme noticia de último minuto. El mexicano Mauricio "El Bronco" Lara regresa al ring el 31 de enero ante su compatriota Edwin Dávila "El Diamante". El Bronco Lara ha tomado un segundo respiro en su carrera y quiere volver a ser campeón del mundo. El camino es difícil, para eso debe de hilar varias victorias. Desde que perdió el cinturón en la báscula y la pelea contra el británico Lick Good en la revancha, el Bronco Lara no ha perdido. Empató con Daniel "El Caballo" Lugo este año y le ganó a Pedro Alejandro Delgado por nocaut en el round 7 también este año. La pelea contra el Caballo Lugo, quien la vio sabe que fue una pelea a muerte, que fue una pelea muy dura para los dos, y después de la pelea contra el Caballo Lugo, el Bronco se puso a entrenar con el Vaquero Navarrete. El Bronco se puso las pilas porque sabe que aún está joven y está en buena posición para ir de nuevo por el campeonato del mundo. El Bronco ya fue campeón del mundo, ya estuvo en la cima, ya sabe lo que se siente estar ahí. El Bronco Lara dio un bellísimo batacazo en Inglaterra ante Lick Good para convertirse en campeón del mundo. Ese mismo año, lamentablemente, perdió la revancha y esta pelea contra el Diamante mexicano es su tercer pelea después de haber perdido el título mundial. Hemos visto y analizado las últimas dos peleas del Bronco y sí se nota una gran diferencia en su técnica. El Bronco Lara, creo yo, ahora es un peleador mucho más peligroso de lo que era antes porque ya tiene la experiencia de haberse estrellado después de haber volado tan alto. El Bronco Lara quiere volver a la cima y lo ha hecho a paso sólido y con mucha disciplina, y así es como se llega. El Bronco es de la Ciudad de México, tiene 26 años, mide unos 70 metros de estatura con un alcance de 170 centímetros, posee un récord profesional de 27 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, 3 derrotas, una por nocaut ante Elliot Chávez. Fue campeón mundial superpluma en el pasado y está entrenando muy duro para merecer otra oportunidad de gloria. Esta pelea es muy importante para el Bronco Lara porque, por lo que hemos visto en las redes sociales, si gana el Bronco Lara podría pelear contra Emanuel "El Vaquero" Navarrete por el título mundial, y esa pelea sí que sería una locura, sería un éxito de taquilla. Y regálame un like si te gusta la idea de Vaquero Navarrete contra Bronco Lara, porque todo apunta a que sí, es muy probable y es lo que más le conviene al Vaquero, ya que solamente hará 2 peleas más antes de retirarse. Creo que la pelea contra Bronco Lara y después una contra O'Shaquie Foster para unificar los títulos harían del Vaquero Navarrete una leyenda viviente y un futuro Salón de la Fama. No veo por qué no, los dos entrenan juntos, se conocen, no habría una mala entraña entre los dos, sería una auténtica pelea mexicana en toda la extensión de la palabra. Opino como fan que los promotores deben de poner ojo en lo que el público queremos, y mucha gente quiere ver Bronco Lara contra Vaquero Navarrete. De hecho, hicimos una encuesta en la pestaña comunidad. La encuesta tiene poco, pero los resultados hasta el momento son muy interesantes. La gente está interesada en esta pelea y pone de favorito al Vaquero Navarrete. ¿Tú a quién pones de favorito entre Vaquero Navarrete y el Bronco Lara? Los leemos a todos. Y a todo esto, ¿qué podemos decir del rival? ¿Qué podemos decir de El Diamante? ¿Qué podemos decir de Edwin Dávila? Primero, es un peso ligero, no es un peso superpluma como el Bronco Lara. Al Bronco Lara le están poniendo a un boxeador más pesado. El Diamante no es ninguna perita en dulce. Tiene experiencia profesional fuera de México, ha peleado en Canadá y en Francia, tiene 30 años y posee un récord profesional de 21 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut y 2 derrotas. El Diamante vive en Canadá, pero es mexicano y pelea por México.
Tiene una efectividad noqueadora del 52%, es muy peligroso porque pasa por un buen momento, ha hilado ya 3 victorias consecutivas y este año, el 15 de noviembre, ganó por decisión unánime a Diego Andrade Chávez en México. Lo traían para que Chávez lo noqueara y el Diamante aguantó muy bien la presión y sacó la victoria a su favor. Pese a eso, lo noquearon en Francia en el 2019, ya ven que de repente los franceses salen con sus sorpresas, pues lo noqueó el francés Maïdine El Garmi. En el 2019 este francés le ganó al mexicano y se retiró después de haberle ganado, al parecer porque está inactivo desde el 2019. Edwin Dávila es un boxeador de mucha experiencia y va a ser una pelea que definitivamente vale la pena, tenemos que verla. Soy fanático del Bronco Lara y lo quiero ver campeón del mundo otra vez, pero no será fácil porque el Diamante está brillando muy intensamente y no me vaya a deslumbrar al caballo Bronco. ¿Ustedes a quién le van? ¿Al Diamante o al Bronco? Los leemos a todos, ya saben, 31 de enero en la Ciudad de México, cortesía de Boxstars, Bronco Lara contra Edwin Dávila a 10 rounds en peso superpluma, no te la puedes perder por nada del mundo, y aquí en tu canal Richie Blog te estaremos informando de todos los detalles relacionados al Bronco Lara. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete para que podamos llegar a 100,000 suscriptores lo más pronto posible y para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Y esta también es una noticia fresca. Oscar de la Hoya acaba de decir que está en pláticas para la revancha entre William el Camarón Cepeda contra Tevin Farmer. La revancha se dará una vez que el Camarón Cepeda se mejore de la lesión en su mano. Y pues recordemos que Tevin Farmer hizo mucho escándalo al terminar la pelea contra el Camarón Cepeda en Arabia Saudita. Tevin Farmer de hecho tuiteó en su cuenta de X que el Camarón no le hicieron antidoping, que Farmer pidió que le hicieran el antidoping y que le dijeron al final de la pelea que lo harían, pero cuando se terminó la pelea y Farmer pidió otra vez el antidoping para el Camarón, le dijeron a Tevin Farmer que no había suficiente personal para elaborar el antidoping. Farmer pidió mucho la revancha contra el Camarón Cepeda y al parecer se le cumplió su sueño. Para muchos conocedores del boxeo esta es una pelea muy atractiva, para otros la pelea no tiene sentido, pero lo que sí es cierto es que aquí hay drama y rivalidad, y donde hay drama y rivalidad ustedes saben que siempre hay muy buenas peleas, hombre. Camarón Cepeda contra Tevin Farmer 2. Oscar de la Hoya dijo que está trabajando en la negociación de esta pelea, así que me imagino que sería para abril. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les interesa este tiro? ¿Les interesa la revancha? La primera pelea estuvo apretada por el knockdown del Camarón. El Camarón jamás se había enfrentado a un estilo como el de Farmer. Shakur Stevenson pelea muy similar a Farmer, así que creo en lo personal que esta es una buena pelea para el Camarón para foguearse con el estilo de Shakur Stevenson. Creo que la revancha le va a servir mucho al Camarón para reafirmarse, para crecer como boxeador, y por supuesto que sí me interesa. El día de ayer de hecho les preguntamos a nuestra banda del 58 en la pestaña de comunidad si les interesaba la revancha, y de 368 votos hasta el momento el 57% del respetable público opina que es una revancha innecesaria y el 43% opina que Farmer se la merece. Ese 43% es muy atinado, creo yo, porque Farmer dio una excelente pelea. Con el puro estilo puso al Camarón como loco, y el Camarón en los últimos rounds, todo desesperado, casi le vuela la cabeza a Farmer, pero no lo hizo. Farmer tiene también muy buen aguante, es un tipo muy duro, va a estar muy buena la revancha y me gustaría verla. Me llama mucho la atención por el sabor que Tevin Farmer le está metiendo a la rivalidad. Farmer tiene una fanaticada muy leal en sus redes sociales, es youtuber y tiene mucha influencia con su gente. Si se convierte en campeón, me imagino que por el lado de la fama le va a ir de maravilla. Farmer busca el cinturón que tiene el Camarón por la fama, pero el Camarón va por la gloria. Camarón necesita una pelea grande, quizá contra Shakur Stevenson, y si es contra Shakur Stevenson, pelearle contra Farmer y ganarle sin que haya lugar a dudas le será de mucha experiencia al mexicano para que vaya contra Shakur. Farmer dice que no se retira si pierde. A Farmer le encanta el box y la fama. Me cae muy bien Farmer, es buena onda y tiene muy buena estrella. ¿Ustedes qué opinan de esta revancha? Queremos
leerlos aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias, hombre, ¿qué creen, hombre? Qué mala onda. El Puma Martínez no va a pelear contra Kazuto Yoka este 31 de diciembre porque le dio fiebre y salió positivo a influenza. Así es, el Puma Martínez decide no pelear en esas condiciones y pues me parece muy bien que cuide su salud. Ningún peleador debería de rifarse la vida con ninguna desventaja. Ambos peleadores deben de estar parejos y sin ventajas para ninguno de los dos bandos, y me parece muy buena la decisión del Puma de cuidar su salud, de no exponerse, y esto fue lo que dijo el Puma en su cuenta de Instagram el día de ayer a sus fans. Gracias a todos por los mensajes de aliento. La verdad me siento muy triste por no subirme al ring este 31 de diciembre. Me alejé de mis seres queridos más de un mes, pasé Navidad sin mi familia, me sacrifiqué para llegar 10 puntos y a último momento me dio un giro inesperado. Tan solo tener fe en Dios y que las cosas por algo suceden. Tengo que cuidar mi salud, por eso con mi equipo la mejor elección fue no dar esta batalla. Gracias nuevamente a todos por su gran apoyo. Así que el Puma no va a pelear la revancha contra el japonés. ¿Ustedes qué opinan? Los leemos a todos. Yo creo que hizo bien el Puma. Ojalá se recupere pronto y podamos ver esta pelea. Y esta sí es una noticia triste, es una noticia muy choqueante. En el mundo del boxeo esta noticia ha sido como un balde de agua fría. Fíjense, hay noticias tristes, hay noticias chocantes. Muy temprano desperté con esta noticia de que murió Paul Bamba a los 35 años de edad. Así es, murió el día de ayer Paul Bamba a una semana de vencer al mexicano Rogelio Medina. Hasta el momento nadie ha dicho nada de la causa de su muerte. Al momento no sabemos la causa. Se ha mantenido todo muy hermético. Fue algo muy repentino y una verdadera tragedia. Paul Bamba fue un boxeador puertorriqueño y falleció días después de ganar el título WBA Gold y lograr su 14º knockout consecutivo. Neyo, músico y representante del boxeador, informó su muerte a través de un comunicado de Instagram. Neyo dijo lo siguiente: con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro amado hijo, hermano, amigo y campeón de boxeo Paul Bamba, cuya luz y amor tocaron innumerables vidas. En su comunicado, Neyo describió a Paul Bamba como un competidor excepcional y una persona de gran ambición. Además, destacó que su trabajo y determinación inspiraron a muchas personas. Nuestro más sentido pésame a los seres queridos de Paul Bamba. Su muerte ha sorprendido al mundo del boxeo. En paz descanse Paul Bamba y les estaremos informando sobre lo que sepamos de su fallecimiento tan repentino. Una verdadera tragedia, hombre. 35 años. Y eso es lo que llama la atención, la edad. 35, demasiado joven, demasiado sano, fuerte. ¿Qué pasó? Solo Dios lo sabe. Una verdadera tragedia. Descanse en paz Paul Bamba. Hasta el momento, como se los digo, no se han informado las causas de su fallecimiento. Bamba comenzó a pelear en el Morris Park Boxing Club de Bronx, en Nueva York. Según el sitio boxingmachine.com, el pugilista llamó la atención de los entrenadores como el ex campeón mundial welter Aaron Davis y Bobby Mills. Bamba inició su carrera profesional en el 2021, pero fue en el 2024 cuando su trayectoria cobró mayor relevancia. Fue clasificado como el número 12 en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo. Cerró el año con destacadas actuaciones. Su última pelea tuvo lugar el 21 de diciembre en Nueva Jersey, donde venció al boxeador mexicano Rogelio Medina en el 6º round por nocaut. Y así Bamba logró su victoria número 14 consecutiva por nocaut y superó el récord de Mike Tyson, quien acumuló 13 knockouts. Y mis amigos, hemos llegado al final de este videoprograma. Si este video te ha gustado, si te ha parecido interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, hermano, gracias por darme la oportunidad de ser tu socio en Richie Blog, el mejor trabajo del mundo. Y nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite, porque sin Dios no somos nada.